¿Qué es tomar acción cuando hablamos de la ley de atracción? En este vídeo, de una forma resumida y con ejemplos claros, voy a explicarte lo que significa tomar acción cuando hablamos de la ley de la atracción. Es un concepto simple, pero muchas veces confuso, sobre todo para aquellas personas que se inician por primera vez en este maravilloso mundo y que realizan sus primeras visualizaciones y manifestaciones. Primero, para todas aquellas personas que aún no tienen claro qué es la ley de atracción, definámosla. ¿Alguna vez has oído decir que los pensamientos se convierten en acciones? En pocas palabras, eso es la ley de atracción. También conocida como ley de vibración, se trata de una de las 7 leyes universales y se basa en la teoría de que una energía atrae a otra energía similar. No se refiere a una característica biológica, sino a la relación entre tu mundo interior y tu situación exterior. Lo que es arriba, es abajo y lo que es dentro, es fuera. La ley de atracción es el vehículo que hace posible que podamos utilizar todo ese potencial energético en nuestro beneficio. Para poner en práctica la ley de atracción, hemos de realizar 4 pasos o 4 acciones diferenciadas que forman parte de un solo proceso. Primero, céntrate en lo que quieres. Si te centras en lo que quieres podrás tener mayor claridad para conseguirlo. Mucha gente se centra en lo que no quiere y por eso cuando se le pregunta qué desea, no lo tiene claro. Sin embargo, hacer una lista de todo aquello que se quiere conseguir y olvidarse de lo que no se desea, será clarificador y se centrarán nuestras fuerzas en ello para conseguirlo. Segundo, determina la calidad de tus pensamientos. Hay que valorar los pensamientos que se están teniendo con respecto a aquello que se quiere conseguir. Aquí intervienen elementos como las creencias limitantes que suponen un freno para lograr aquello que se desea. La energía que emitimos es idéntica a la que recibimos. Si se tienen pensamientos positivos y motivadores, conllevará atraer con ellos todo lo que deseamos. Tercero, visualiza lo que deseas. Una de las cosas importantes que se pueden hacer para atraer lo que uno quiere es visualizarlo como si ya fuera real. Sentarse y pensar de forma detallada lo que se quiere conseguir, para que ya empiece a formar parte de la propia realidad de la persona, y determinar las acciones más adecuadas para poder conseguirlo. Cuarto, tomar acción. No solo con pensarlo es suficiente para conseguirlo. Hay que establecer una serie de acciones, unido a lo anterior, para poder lograr que lo que visualizamos, lo que manifestamos, aparezca en nuestras vidas. Bien, tras esta pequeña explicación y una pequeña pincelada de lo que es tomar acción, pasaré a ampliarlo con más detalle. Tomar acción podría también expresarse como pasar a la acción. Si visualizamos, manifestamos o decretamos un deseo, poniendo todo nuestro empeño, energía y esperanza en ello, pero no hacemos nada para facilitar que se materialice, nunca lo hará. Un ejemplo de tomar acción que todos vamos a entender. Imagina que tu deseo es tener mucho dinero y por tu situación actual, piensas que la única posibilidad que tienes de poder hacer realidad ese deseo es que te toque la lotería. Haces los ejercicios de relajación, respiración, visualizas, manifiestas y decretas. Estoy feliz porque me ha tocado la lotería o estoy preparado para recibir el abundante dinero que proporciona ganar la lotería. Lo haces todo bien, pero no compras el 10º de lotería. Por consiguiente, por mucho que manifiestes, por mucho que lo desees, jamás te tocará el premio. En este ejemplo, el tomar acción sería el comprar el número de la lotería para poder participar en el sorteo. Pongamos un ejemplo diferente. Estás en una situación laboral en la cual no te gusta tu trabajo. Te sientes infravalorado y además consideras que estás muy mal pagado. Decides utilizar la ley de atracción para conseguir uno nuevo. Como en el ejemplo anterior, manifiestas, pones todo tu empeño, fuerza y energía, para que el ejercicio de visualización funcione y decretas, estoy preparado para cambiar a un trabajo mejor. Si no haces absolutamente nada por buscar ese nuevo trabajo. Si no miras las ofertas laborales, ni envías currículums a ninguna empresa,
difícilmente te saldrá una oportunidad laboral nueva por mucho que la desees. La ley de atracción, el universo, te ayudarán a conseguir tus sueños y metas, pero has de implicarte en el proceso. Eso es tomar acción. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar esta ley universal que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.